El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes, profesionistas, académicos y público en general, mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del estado de Sinaloa, pero de manera específica mediante una oferta propia de cátedras magistrales coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Le doy la más cordial bienvenida una vez más al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osornio y en esta oportunidad vamos a platicar con la doctora María Aurora Armienta Hernández, miembro y presidente de El Colegio de Sinaloa, con un tema muy interesante que es la contaminación de aguas subterráneas, un proyecto que de alguna u otra manera han elaborado a lo largo de los años muchas instituciones encargadas del cuidado del agua en nuestro país, no solo el agua que vemos en la superficie, sino también estos mantos subterráneos que de alguna manera son tan importantes como los que podemos ver. Así es que sin más preámbulo, aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, platicamos ya con la doctora María Aurora Armienta Hernández. Le damos la más cordial bienvenida una vez más al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, a la doctora María Aurora Armienta Hernández, miembro de El Colegio de Sinaloa, quien en otras ocasiones nos ha acompañado, pero ya teníamos tiempo sin tener la oportunidad de platicar con ella y el día de hoy nos hace el honor de acompañarnos. Doctora, bienvenida, un placer platicar con usted. No, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema muy interesante, la verdad, contaminación de aguas subterráneas. Y yo quisiera, antes de entrar en concreto en el tema, que nos definiera qué son las aguas subterráneas, porque de repente no tenemos bien claro, quizá pensamos en una imagen que nos dio una televisora o una película, y pensamos en un río con cavernas, con estalactitas, estalagmitas y todo esto, que puede ser más turístico. Yo quisiera que usted, como científica que es y conocedora amplia del tema, nos definiera bien exacto, porque pues así tendríamos más en concreto de qué se trata este asunto. Sí, bueno, es el agua que se encuentra en el subsuelo, ¿verdad? Rellenando de manera sencilla, digamos, los intersticios que están entre las rocas. Entonces, estas rocas pueden ser un medio granular, digamos como pequeñas partículas de arena, ¿sí? De gravas, y entonces, bueno, el agua se va y llena todos esos huecos que quedan entre las mismas. Y también pueden ser que las rocas tengan, pues, fracturas, ¿verdad? Tengan canales donde por ahí circule el agua. Entonces, en este caso es lo más parecido a lo que nosotros vemos como que hay cavernas y ríos subterráneos, pero estos solo se dan en un cierto tipo de rocas. O sea, por ejemplo, en la península de Yucatán sí nos podemos encontrar con ese caso, pero aquí en Sinaloa lo más probable es que tengamos el otro tipo de acuíferos, que es el medio donde se encuentra el agua subterránea. Doctora, cuando pensamos en contaminación de agua, siempre pensamos en lo que expulsan las fábricas hacia los ríos, algunos manantiales, quizá el mar también. Pero ¿cómo se puede contaminar esta agua subterránea si en apariencia pues no está en la superficie, ni es tan visible, ni tan caudaloso como de repente pudiéramos pensar, pero que gracias a su explicación pues ya tenemos ahora más en claro? Ajá. Bueno, la contaminación aquí en las aguas subterráneas es muy importante definir que puede ser natural y por la acción del hombre. Entonces, por la acción del hombre, pues se infiltra,
se puede infiltrar a través del suelo y llegar hasta donde se encuentran los mantos acuíferos, como podrían ser los pesticidas, los fertilizantes, derrames de petróleo, entre otros, ¿no? O puede haber basureros que también no estén bien diseñados, no estén bien hechos, y todas las, les llamamos nosotros lixiviados, o sea, las soluciones que llevan contaminantes también se infiltren y lleguen a contaminar las aguas subterráneas, o letrinas, bueno, hay diversas fuentes. Pero también la interacción del agua con las rocas, como le señalaba, el agua está en contacto con las rocas. Si estas rocas tienen elementos potencialmente tóxicos, pueden liberarse y entonces contaminar también el agua subterránea. Doctora, este problema uno podría pensarlo quizá en lugares del mundo donde la industrialización pues es excesiva, como podría ser en muchos países de primer mundo, que seguramente hay este tipo de contaminación. Pero ¿qué sucede en países como el nuestro? Donde, por ejemplo, en Sinaloa no hay una zona industrial tan próspera ni tan amplia como muchos quisieran, o como ya existen en ciudades como Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, quizá otros lugares. Este tipo de contaminación también se da a pesar de que no tenemos la industrialización que sí se ve en otros países. Bueno, se da en algunas zonas, ¿no? Puede ser de manera muy local, algunas fábricas que no tengan bien dispuestos sus residuos, plantas de procesamiento de petróleo, por ejemplo, también pueden contaminar. O sea, son lugares muy específicos, no es una cosa que digamos generalizada, aunque bueno, pues sí ocurre, ¿no? Doctora, en los países más industrializados, ¿qué están haciendo para prevenir o para solucionar, en todo caso, este tipo de contaminación que no la vemos, pero que sin duda debe ser tan brutal, tan dañina para el ser humano y su entorno, como la que sí podemos ver a veces a flor de piel, a superficie, digamos? Bueno, antes que nada le voy a cambiar un poquito. O sea, en México el principal problema es la contaminación natural, ¿sí? Y esta contaminación, como le decía, se da por el tipo de medio geológico que tenemos en nuestro país. Entonces, yo creo que ahí es a donde nos tenemos más que enfocar, ¿no? Entonces, los principales contaminantes en este sentido son el flúor y el arsénico. ¿Sí? Ellos están presentes en muchas zonas del país, y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues tratar el agua, porque como les decía, como está de manera natural, es pues muy difícil evitar que el agua se contamine, se enriquezca en estos elementos. Otro es, irse a zonas donde las rocas no tengan estas concentraciones, no liberen estos elementos, pero a veces no es posible porque pues son grandes áreas claro, con rocas del mismo tipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace en otros países? Pues generalmente se trata el agua. Por supuesto, si es antropogénica, pues se evita que haya esta mala disposición de residuos, y si una vez está contaminada, igual se extrae o se trata dentro del mismo acuífero, dentro del mismo subsuelo, ¿sí? Ahora, en México, en algunas zonas se está haciendo este tratamiento en zonas específicas. Por ejemplo, en Chihuahua hay un problema de arsénico, pero el gobierno ha instalado plantas de tratamiento a la cual pueden ir los pobladores y rellenar sus garrafones con agua ya tratada, de buena calidad. O sea, sí se está haciendo en algunos sitios, pero no en todos, ¿verdad? Claro. O sea, hay mucho que hacer, y yo creo que en nuestro país tenemos que buscar soluciones de acuerdo a nuestras posibilidades económicas y técnicas, que las hay. Nada más que a veces nos cerramos, no estamos abiertos a probar este tipo de alternativas, ¿no? Porque en otros países pues sí se usan sistemas que pueden ser muy caros.
Doctora, ¿cómo se detecta la contaminación de la naturaleza que usted nos está hablando? Bueno, pues la química es ahí, ¿no? Hay que estudios, tomar muestras, monitoreos, hacer análisis químicos y por supuesto, y entonces estos análisis, porque como usted dice, muchas veces el agua se ve muy bien, ¿verdad? No vemos que esté contaminada, nos la tomamos sin ningún problema, pero puede ser que sí tenga concentraciones peligrosas, ¿no? Para la salud. Entonces, pues sí, hay que hacer monitoreos, hay que hacer estudios. Hay algunos, pero hace falta más, o sea, hacen falta muchos más estudios en nuestro país para detectar dónde haya zonas con esta problemática. En la actualidad, ¿cuáles son las zonas, digamos, de nuestro país que se tienen localizadas como parte de este problema o donde el problema está más agudizado? Mire, algunas que podría yo señalar es en Hidalgo, en la zona minera de Zimapán, por ejemplo, donde hemos encontrado arsénico y en algunos pozos también fluoruro. En San Luis Potosí hay zonas con alta concentración de flúor. En la comarca lagunera, ¿verdad? Es conocida por la presencia también de arsénico, en algunas partes de Chihuahua, en Sonora, en algunas zonas de Guanajuato, en Aguascalientes, o sea, es muy amplia, ¿no? La zona donde pueden presentarse, claro, no en todo el estado, pero sí, claro, en algunas zonas de dichos estados. Principalmente son zonas mineras en muchos casos, ¿verdad? En muchos casos son zonas mineras, pero por ejemplo en San Luis Potosí no. O sea, ahí es el tipo de rocas, que esas que son muy bonitas, rositas, con las que están hechas las iglesias, bueno, pues esas, cuando agua de alta o relativamente alta temperatura circula por ellas, liberan el fluoruro y entonces el agua se contamina con flúor. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia, el huitlacoche. Los hongos han sido apreciados en muchas culturas como parte de su dieta alimenticia, principalmente en el suroeste de Asia, Europa y Mesoamérica. Contienen poco sodio, grasa y colesterol, así como buenas cantidades de minerales y proteínas. En México existen unas 200 especies comestibles, entre ellos el champiñón y las setas. Uno de los hongos que más se consume en el país es el huitlacoche. Este se conforma por las agallas que se producen en la mazorca del maíz por la acción del hongo Ustilago meidis, y es considerada una exquisitez culinaria que se prepara de diversas formas, siendo las quesadillas la más común. La popularidad del huitlacoche ha rebasado las fronteras de México. Desde hace años se introdujo en Estados Unidos, donde se le llama caviar azteca. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Le recordamos a quienes nos sintonizan a través de las diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal a nivel estado que desde hace ya alrededor de 2 décadas lleva para usted algunas de las actividades de nuestra institución. En esta ocasión estamos platicando con la doctora María Aurora Armienta Hernández, miembro y presidente de El Colegio de Sinaloa, quien hoy nos acompaña para platicar de un tema que se denomina contaminación de aguas subterráneas, del cual ya nos ha platicado en estos primeros minutos del programa, sobre todo la importancia de las aguas subterráneas y cómo de alguna u otra manera sufren también de contaminación, en ocasiones por parte del hombre, en ocasiones de manera natural. Sigamos platicando aquí en curso el programa del Colegio de Sinaloa con la doctora María Aurora Armienta Hernández. ¿Qué instituciones en México son las que monitorean y en todo caso se encargan de proponer o de ejecutar las soluciones para este tipo de contaminación que está afectando algunas zonas de nuestro país? Me imagino que serán quizá las universidades, pero también habrá instituciones de parte del sector público que se dedican a esto o que tienen injerencia en esta problemática. Claro. Bueno, la principal es la Comisión Nacional del Agua, que estudia la calidad del agua en todo el país. Organismos municipales, por supuesto universidades, diversas universidades, ya ahorita cada vez son más los grupos en universidades de diferentes estados que realizan estudios, y el problema que yo veo es que la solución, como el encargado de dar agua de buena calidad es el municipio,
¿sí? Muchas veces no tiene los elementos ni económicos ni técnicos para dar esta solución y entonces pues no se hace lo que se debería de hacer, ¿sí? Y la gente sigue expuesta a este tipo de contaminación. Entonces, por eso es muy importante hacer estudios a nivel municipal y dar soluciones y solicitar apoyo de las entidades, pues de salud, de la misma Comisión del Agua, del Estado, para que no dejen solos a los municipios con este problema, ¿no? Doctora, ¿desde hace cuántos años, cuánto tiempo se está estudiando esta situación en México? No se sabe mucho de ello, los medios de comunicación desafortunadamente a veces pues no hacemos énfasis en este tipo de problemática, pero ahí está. Pero ¿desde cuándo las instituciones en México, las que usted ha señalado, incluso los municipios, ya se encargan de estar monitoreando, de buscar soluciones y de ponerlas en marcha? Bueno, eso es una cosa medio relativa, ¿no? Porque ha habido estudios pues muy puntuales desde los 60s en la comarca lagunera, pero se quedaban a nivel de detectar el problema, problemas también de salud, pero no se daban soluciones. A lo largo del tiempo estos estudios se han ido ampliando, como le decía, y se han propuesto alternativas. En algunas ocasiones se han iniciado esas soluciones y luego por problemas de diferente tipo se han dejado, ya no se les ha dado continuidad. Es otro problema que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Y como le decía, como muchas veces, como el municipio es el encargado de proporcionar el agua, cambia el municipio y puede ser que sigan dando esta solución o dando tratamiento al agua, o puede ser que pues se olviden y dediquen el dinero pues a otra cosa, ¿no? Doctora, además del arsénico y el fluoruro que usted ha señalado como contaminantes naturales más recurrentes en algunas zonas del país que usted también ya mencionó, ¿cuáles son otros tipos de contaminantes que nos están afectando que vengan de manera natural? Bueno, de manera natural estos son los más importantes. En algunas zonas, por ejemplo en Guanajuato, también hay presencia de cromo que viene de las rocas, no en altas concentraciones realmente, pero pudiéramos decir, y bueno, la intrusión salina en las costas, sobre todo en las costas de Sonora, que ha contaminado buena parte de las aguas subterráneas cercanas, ¿no?, al mar. Entonces ese es otro problema muy, muy importante de esta contaminación natural, pero muchas veces inducida también por el hombre, por la explotación, ¿no?, del agua subterránea. Y entre los antropogénicos, la presencia de nitratos y de coliformes son las más relevantes en México. Y la contaminación que viene de parte del hombre, es decir, que el hombre genera a través del desarrollo que podemos ver, la modernidad, todo esto, ¿cuáles son las que en caso de México están siendo más problemáticas? Sí, como le decía, los nitratos son uno que pueden deberse no tanto a una industrialización muy fuerte, sino riego con aguas residuales, por ejemplo, sí, que se da todavía en algunas aguas residuales no tratadas, que se infiltran, ¿verdad? Lo que le señalaba, problemas en las fosas sépticas, en los sistemas de drenaje, todo eso sí es originado y por el hombre y puede ser muy amplio, ¿no? Esto. Doctora, la investigación científica respecto a la contaminación de aguas subterráneas, pues seguramente se da en muchos lugares del mundo, porque es un problema que muchos países tendrán. ¿Hay intercambio de información, hay interrelación entre científicos e investigadores para ver las soluciones, aportar a otros lugares, a otras latitudes, que de repente se pueden presentar situaciones que puedan incluso prever la contaminación y solucionarla de anticipado? Claro. ¿Estamos en esa inercia en este planeta, digamos, en ese cuidado? No, por supuesto, o sea, tenemos mucha interacción, los investigadores de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en el caso del arsénico, iniciamos nosotros en México con una primera serie de congresos en la Ciudad de México de arsénico en el ambiente, y esto se ha seguido en diferentes países del mundo. El último fue en Estocolmo, en Suecia. Entonces ahí nos reunimos estudiosos del problema y preocupados de diferentes partes del mundo, presentamos las problemáticas y las alternativas que estamos dando. Entonces sí es una muy buena oportunidad para intercambiar experiencias.
Sí. Bueno, podría uno pensar que en Suecia no habría este tipo de situaciones, ¿no? Un país de primer mundo que además tiene todo un desarrollo social, un marco de bienestar social muy, muy interesante, ¿no? Ajá. Doctora, también me llama la atención, el estado de Sinaloa presenta estas situaciones. ¿Hay registro entre científicos de algunas situaciones, digamos, graves o por lo menos salvables todavía en nuestro estado? Mire, en el estado de Sinaloa falta hacer estudios. Investigadores del Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM hace poco hicieron un estudio en el acuífero del río Mocorito y encontraron poco arsénico. Pero hay que irse pues a las zonas mineras, como usted lo señalaba, a las zonas con este tipo de rocas de riolitas, que también las hay en el estado, y pues hacer monitoreo de los pozos que se encuentran, de las norias que se encuentran en esas zonas, para realmente conocer, evaluar qué es lo que está pasando en nuestro estado, porque yo pienso que aquí nos hemos enfocado más a las aguas superficiales, ¿verdad? Sí, que son muy importantes, claro, en el estado, pero hay zonas donde sí dependen de aguas subterráneas, entonces ahí hay que enfocar, yo creo, los esfuerzos. Doctora, hasta ahorita hemos platicado de la contaminación y todo lo que se relaciona en ese sentido con las aguas subterráneas, pero yo quisiera que usted, como científica que es y conocedora amplísima del tema, nos platicara un poquito a la gente que están en este momento sintonizándonos la importancia de estas aguas subterráneas. Porque de repente podemos pensar, bueno, no son tan caudalosas como lo imaginamos, usted ya nos señaló. Están entre las rocas, que a veces pueden ser minúsculas, etcétera, pero ¿qué tan importantes son para, digamos, el cuidado de nuestra ecología, el cuidado de nuestro entorno más inmediato como seres humanos? No, pues son súper importantes en nuestro país. Aproximadamente las 2/3 partes del agua potable de México provienen de aguas subterráneas. ¿Sí? En la Ciudad de México, la mayoría del agua que se consume también proviene de aguas subterráneas, de acuíferos. Entonces, pues claro que es importante desde el punto de vista de salud, porque es la que toma la población, aunque muchas veces se trata, y también para riego, amplísimas zonas de riego en el estado de Guanajuato, por ejemplo, es miles de pozos los que se utilizan para regar todo lo que se cultiva ahí. Entonces, claro que son de gran importancia. Una pregunta también, y creo que mucha gente puede estarla pensando en este momento, es: ¿las universidades están preparando científicos para seguir en la investigación, en la solución de este tipo de problemática que usted nos ha señalado a lo largo del programa? Yo pienso que muy poco, ¿sí? Hace falta más ofrecer estudios especializados en aguas subterráneas, en todas las universidades. En la UNAM, por ejemplo, tenemos en el posgrado en Ciencias de la Tierra el área de aguas subterráneas, pero bueno, es uno, me parece que en Nuevo León hay otro, o sea, hay muy pocos lugares donde se imparte, y generalmente es a nivel de posgrado. O sea, a nivel de licenciatura hace falta tener opciones para los jóvenes para que estudien esto. Doctora, como ciudadanos, como parte del país, como sociedad civil, ¿qué papel podemos jugar en digamos, sería solicitar a las autoridades o a los grupos de investigadores que hagan más énfasis en no solo en la investigación, sino en la detección y solución de los problemas? O como ciudadanos podemos tener una injerencia, si no directa, pero sí visible o al menos importante en el cuidado de las aguas subterráneas en nuestra patria. Claro, no, yo creo que sí es fundamental. Por un lado, sí, exigir a las autoridades que hagan estos estudios, este monitoreo. Las universidades, pues hacemos lo que podemos realmente con los pocos recursos que tenemos. A veces solicitamos a CONACYT y pues no se nos da, no se nos apoyan los proyectos, entonces pues es poco lo que podemos hacer y lo hacemos. O sea, pero yo creo que más bien hay que hacer una unidad entre la población y las universidades para lograr más apoyo para este tipo de estudios y de desarrollo de alternativas que también se está haciendo, ¿sí? Desarrollos de alternativas adecuadas a nuestras condiciones. Y ¿qué podemos hacer en otro sentido? Bueno, por ejemplo, en los agricultores, pues
controlar los agroquímicos que se usan, que también se pueden infiltrar hacia las aguas subterráneas. También los fertilizantes, a veces en estudios hemos encontrado que hay un exceso de utilización de fertilizantes y eso provoca que haya infiltración de nitratos hacia los acuíferos, y estudios más detallados permitirían pues un ahorro a los mismos agricultores, ¿verdad? Decir, bueno, con esto ya es suficiente y también minimizo la infiltración hacia los acuíferos. Y bueno, finalmente yo creo el uso pues sustentable y cuidadoso, ¿verdad?, del agua, no malgastarla, reutilizarla, saber que es un recurso pues escaso realmente. Doctora, pues ha sido un verdadero placer platicar con usted. Desafortunadamente el tiempo se ha agotado, pero seguramente volveremos a platicar en este espacio con usted como miembro del Colegio de Sinaloa. No sé si tenga algo más que agregar antes de despedirnos. Bueno, pues simplemente agradecer y pues otra vez llamar a la población a valorar el agua, ¿verdad?, que es indispensable para nuestra vida, como ya todos lo sabemos, y aunque aparentemente sea mucha, bueno, pues es un bien limitado. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Estamos a punto de terminar. Les recuerdo a quienes nos sintonizaron que este es el programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, y que platicamos el día de hoy con la doctora María Aurora Armienta Hernández, miembro y presidente de El Colegio de Sinaloa, con el tema contaminación de aguas subterráneas, y estoy seguro que ha sido un tema de sumo interés para usted. Nos vamos a despedir, pero lo queremos invitar para que se sume a las diversas actividades de nuestra institución. Para obtener información de horarios y días precisos de las actividades de El Colegio de Sinaloa, puede teclear en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o también llamar en la capital del estado sinaloense en horas de oficina a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667, o acudir en la ciudad de Culiacán a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, para obtener información de las actividades de El Colegio de Sinaloa. Si usted quiere volver a escuchar esta entrevista o algunas que ya han pasado, pues le sugiero que entre a YouTube y teclee simplemente El Colegio de Sinaloa, y usted ahí tendrá alrededor de 100 entrevistas de los invitados que hemos tenido en este programa. Nos vamos a despedir. Yo soy Gerardo Sornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.